Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este jueves se cumple exactamente una semana, de que estallara la crisis en Ceuta, de la entrada de decenas de miles de personas a nado a la ciudad. Y aunque la inmensa mayoría de quienes entraron han regresado ya a Marruecos, todavía en las calles de Ceuta quedan miles de personas, muchas de ellas son menores. Así que una semana después tenemos que regresar hasta allí. Nos vamos a acercar hasta el barrio del Príncipe. Allí está un compañero de la SER, Antonio Martín. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Hoy os damos la bienvenida, os damos los buenos días desde la popular barriada del Príncipe, concretamente frente al Colegio Príncipe Felipe. Es uno de los centros educativos que, dentro de las medidas planteadas por el Ministerio de Juventud e Infancia ante el gran número de menores que aún permanecen en la ciudad, va a ser habilitado para acoger a menores no acompañadas. El otro colegio es el Reina Sofía, situado en el interior de la barriada, y que en este caso pues ya acoge a 110 niñas que entraron a Ceuta por el famoso espigón del Tarajal, que desde esta posición, bueno, pues al igual que la frontera, vemos a escasos 100 metros o incluso menos. Bueno, no ha amanecido aún, se ven claros, color anaranjado del cielo, y vemos una embarcación de la Guardia Civil que se dirige al lugar donde hace justamente una semana pues se iniciaba esta crisis. ¿Y cómo está la ciudad? Bueno, pues imposible contabilizar cuántas personas no han regresado. Las cifras oficiales no reflejan la realidad que se aprecia en las calles y especialmente en las barriadas de la periferia. Hay establecimientos, especialmente hostelería y sobre todo alimentación, que aún no han abierto sus puertas ante el riesgo de avalanchas o saqueos. Y esta mañana el delegado del Gobierno va a realizar una valoración o análisis de la situación. La va a realizar desde la frontera. El presidente de la ciudad autónoma se va a reunir en Maribén con el rey Felipe VI, y la ciudad, los ceutíes, bueno, pues aún todavía con cierta incertidumbre, con cierto temor, porque se han relajado las medidas policiales. Ya no hay tanto dispositivo policial por las calles ceutíes, tampoco hay tanta presencia del ejército, y además tampoco hay los controles que había los primeros días, lo que esto ha permitido que muchos de los marroquíes que se encontraban escondidos en barriadas ahora también circulen por el centro de la ciudad. Felipe VI ha convocado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Miravent, en Palma, y cabe destacar que desde que el rey Felipe es jefe de Estado, desde 2014, Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios autonómicos que no ha visitado. Irene Mella, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La Audiencia Nacional es una de las novedades también que ha dejado estas últimas horas. Ha dado un paso más a la investigación que la juez María Tardón abrió ya hace unos días. Ya ha preguntado a la Guardia Civil si tuvo algún indicio, alguna información, alguna pista que les pudiera alertar de todo esto. Ya saben que Interior dice que ellos no recibieron ningún aviso. La ministra Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha salido en apoyo y en defensa del CNI, de la inteligencia española, cuando y después de que la SER contara que los servicios de inteligencia sí avisaron de que esto podía ocurrir. La versión del Gobierno sigue siendo que esto fue culpa de las mafias, una idea que está en línea con la primera versión que ofreció sobre los hechos el Gobierno de Marruecos. Precisamente ayer la Fiscalía de Tetuán procesó a 86 personas por organizar cruces irregulares en Ceuta y Melilla. 11 de los detenidos han sido ya condenados a 6 meses de cárcel. Y lo más urgente sigue siendo la situación en la que se encuentran cientos de niños, de menores que siguen allí en la ciudad autónoma, menores que llegaron solos, que necesitan la atención de los servicios sociales, que, como estamos contando, están saturados. Anoche, en hora 25, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, apeló a la solidaridad del resto de comunidades. Si no, a lo mejor no estaríamos hablando, porque estamos hablando de la hecatombe. Pero es que a esa hecatombe se pueden producir más, y ya está bien. O sea, yo comprendo también a mis compañeros. Entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad. Y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir. Hay una ley que te obligan a cumplirlo. Si la tienes que cumplir, tienes que cumplir. Te guste o no te guste. Pero entiendo a mis compañeros también. Hombre, vamos a poner carta en el asunto de una vez, vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen. Es jueves, es 6 de agosto. Y a esa solidaridad más o menos obligada que recordaba el presidente de Melilla, es la solidaridad que exige el gobierno central, y lo hace a la espera de que el Partido Popular y Vox, allí donde gobiernan juntos, acepten acoger a parte de esos niños. Desde Génova siguen mostrando reticencias, pero asumen, un poco en la línea del discurso del presidente de Melilla, que puesto que es lo que dice la ley, les tocará hacerlo. Lo decía ayer en Onda Cero Alma Ezcurra. Creemos que hay que cumplir la ley, y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis. Se puede reagrupar a los menores con su familia, se puede entregar a estos menores a los servicios sociales de su país de origen. En muchos casos ellos quieren regresar.
Un mensaje que contrasta con el de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pero que coincide con el de Vox. Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Eso es inhumano. Así que pienso que cada nación se tiene que hacer responsable de su infancia y de sus ciudadanos. Abascal escribió en sus redes sociales: ni un euro de los españoles para Menas, un discurso que han empezado a repetir sus líderes territoriales. Óscar Fernández es el vicepresidente de Extremadura. Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto. Y desde Sumar han pedido al Gobierno que revise el acuerdo del Mundial de Fútbol 2030 para que España no lo organice con Marruecos. La crisis migratoria en Ceuta tiene muchas vertientes, social, deportiva, económica también. El ministro Carlos Cuerpo contó ayer que la demanda comercial de la ciudad sufrió un parón severo la semana pasada, pero que ya se está recuperando. Sira Valdés. El Gobierno estima que la actividad económica del pequeño comercio ceutí se redujo en torno a un 35% durante los 2 primeros días de la crisis migratoria y que continúa un 10% por debajo de sus niveles habituales. Así lo ha asegurado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en Televisión Española, en la que ha señalado que el Ejecutivo prepara ayudas para respaldar al tejido empresarial de la ciudad autónoma, que espera que estén a la altura. Ahí es donde tenemos que plantear un plan que no solo dé respuesta a estos cierres iniciales, sino que además garantice la continuidad de la actividad económica en Ceuta. Estamos en contacto con la Cámara de Comercio, estamos en contacto con la Confederación de Empresarios de Ceuta para tener también su evaluación y en las próximas semanas poder dar una respuesta que esté a la altura, efectivamente, de las consecuencias que han sufrido. Medidas que todavía no están definidas, pero que también tendrán que tener en cuenta las derivadas económicas no tan inmediatas como la evolución del turismo. 2 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en menos de 24 horas en nuestro país. Laura tenía 50 años y era de Madrid. La asesinó su exmarido en el cuartel de Llanes en el que trabajaba. Laura estaba dentro del sistema Biogen y su exmarido, quien también formaba parte del cuerpo pero fue apartado, llegó a tener durante años una orden de alejamiento. Tenían 3 hijos en común y él murió tras un intercambio de disparos con varios compañeros que intentaron ayudar a la mujer. Hay 2 agentes heridos, uno de ellos de gravedad. Solo 4 horas después, en Murcia, un hombre acuchillaba a la que era su pareja, lo hacía en el centro comercial en el que trabajaba. Era una mujer de 44 años a la que mató en la trastienda de uno de los negocios. El hombre, que se dio la fuga, ha sido detenido horas después. Murcia, Paco Sánchez, buenos días. Buenos días. El arresto se ha producido pasada la medianoche después de varias horas de búsqueda. Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles cuando una llamada al 091 alertó de la presencia de una mujer con signos de violencia en el interior de este establecimiento comercial. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida. La investigación apunta a un posible caso de violencia de género. El detenido había sido condenado el pasado mes de abril por malos tratos sobre la misma mujer y tenía prohibido acercarse a ella o comunicarse con la víctima. La pareja tenía una hija menor de 5 años. Y luego está lo del ático. Ni un día sin novedades o líos políticos sobre el ático. Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice ahora que no es de su competencia confirmar ese gasto, desembolso de más de 6 millones de euros para comprar ese ático de superlujo. La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que el que tiene que dar las explicaciones es su consejero de Presidencia, quien, por cierto, tampoco las ha dado. Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación a tal efecto. La presidenta de Madrid rebaja a una coincidencia la adquisición de la vivienda y la puesta a la venta de los inmuebles de su pareja. Por lo demás, la EMET prevé que aumente el riesgo de incendios este fin de semana. Ahora mismo hay peligro extremo en el interior de las comunidades mediterráneas, en el sur de Andalucía y en las Islas Canarias más montañosas. Desde enero hasta ayer se han quemado casi 200.000 hectáreas forestales en España. Son 5 veces más que las arrasadas en el mismo periodo el año pasado. Laura Gutiérrez. El fin de semana se espera un repunte del riesgo de incendios forestales después de unos días de calma con una evolución favorable de todos los fuegos activos. La ministra Agesen pide que no se baje la guardia. La situación ha mejorado de forma significativa respecto a las semanas anteriores. No obstante, aunque las condiciones meteorológicas nos dan un respiro, no podemos bajar la guardia.
Todavía existen niveles altos de peligro de incendios en una parte importante de nuestro territorio y de cara al fin de semana volverán a subir los niveles de peligro. Según los datos del Miteco, en lo que llevamos de año se han quemado 194.000 hectáreas forestales, 5 veces más que las 33.000 arrasadas en el mismo periodo del año pasado. Los grandes incendios se han triplicado, 39 desde enero frente a los 12 de 2025. Hay otra realidad este verano que es la sequía en Europa, en buena parte de Europa. Ayer hablábamos de Londres, hoy nos vamos a Italia. 27 ciudades de ese país amanecen este jueves en nivel máximo de alerta. Es la cuarta ola de calor del verano que sufre ese país. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Italia vive el pico de su cuarta ola de calor del verano y este jueves marcará un récord absoluto. Por primera vez en el 2026, las 27 ciudades bajo control meteorológico del Ministerio de Salud estarán a la vez en alerta roja, el nivel máximo. Toda la península en emergencia, sin una sola capital a salvo, con máximas que rozan los 39 grados y noches tropicales que impiden el descanso. El calor ya se ha cobrado numerosas víctimas, por ello los sindicatos han convocado 16 horas de huelga para exigir que se detengan los trabajos al aire libre en las horas más peligrosas. Y una imagen inédita del cambio climático en Italia. El asfalto de muchas ciudades ha alcanzado los 63 grados, mientras en el norte, al pie de los Alpes, más de un centenar de localidades sufren restricciones de agua que se reparte en camiones cisterna. Un apunte económico. La Reserva Federal de Estados Unidos ha autorizado al Banco Santander a la compra del Webster Bank. La operación está valorada en 10.300 millones de euros y se espera que se cierre el próximo 20 de agosto. Lorena Carmolino. Con esta última aprobación de la Reserva Federal de Estados Unidos, la última que faltaba, junto a la del Banco Central Europeo, se prevé que la compra del banco estadounidense Webster por parte del Santander se cierre dentro de 2 semanas. Esta operación está cifrada en 12.200 millones de dólares y permitirá un retorno del 15% de la inversión en 2028, según la propia entidad. Con la compra de este banco comercial norteamericano, el Santander mejorará su negocio en Estados Unidos y anticipa que el valor de las acciones se incrementará en torno al 7 u 8%. De los tribunales, la Fiscalía de Sevilla ha pedido investigar al agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de estafa en la recaudación de donaciones para las víctimas de la Dana de Valencia. La decisión del Ministerio Público llega después de que Facua denunciara al agitador en los tribunales andaluces. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. A lo largo del verano estamos haciendo los miércoles a esta hora, los jueves. Yo vivo una extraña relación con el tiempo este verano. Bueno, los jueves, en verano, a esta hora, estamos haciendo un particular curso de economía acelerada, con la ayuda de Jordi Fábrega, con la ayuda del jefe de economía de los informativos de la SER. Estos días hemos conocido 2 datos, el dato de paro y el dato de la encuesta de población activa, 2 estadísticas de empleo en pocos días. ¿Estamos hablando de lo mismo? Pues no estamos hablando de lo mismo. Así que en nuestro manual de economía vamos a hablar de las diferencias entre los datos del paro y de la EPA. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos ante una de las preguntas que quizás más veces nos hacen a los redactores de la sección de Economía. ¿Qué hay de diferente entre los datos de paro que publica cada mes el Gobierno y los de la encuesta de población activa que publica el INE cada 3 meses? Porque aunque los 2 registros nos hablan de empleo y nos hablan de paro, no miden exactamente lo mismo y sobre todo no lo miden de la misma manera. De ahí que algunas veces los datos no sean idénticos, aunque evidentemente hay muchas similitudes en las 2 publicaciones. ¿En qué no son iguales una estadística y la otra? La primera diferencia es que los datos de afiliación que da cada mes el Gobierno a través de los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social son registros, es decir, son estadísticas de gente que está apuntada a una lista, ya sea apuntada como parado para cobrar el paro o apuntada como afiliado para pagar la cotización a la Seguridad Social. Por tanto, estamos hablando de listas. En cambio, la encuesta de población activa es, como dice su nombre, una encuesta. No contabiliza, por tanto, quién está apuntado, sino quién dice que está parado o está trabajando cuando se le pregunta.
Esto es en teoría un reflejo más fiel de la realidad, porque el problema que tiene la estadística del gobierno es que si alguien está parado pero no se apunta a la lista, no figura como parado. Y al revés, quien trabaja en negro tampoco consta como trabajador, como afiliado. De ahí que se le dé más relevancia a la EPA, que además es una estadística homologada a la que publican otros países europeos y que se hace a muchas personas, a unas 130.000 cada trimestre. Bueno, esas o algunas de las diferencias fundamentales. Pero, Jordi, ¿en qué más, porque habrá más, se diferencian una estadística y la otra? Pues básicamente que la EPA, al ser una encuesta, es mucho más amplia y te permite saber muchísimas más cosas. Desde cuántas horas extra ha trabajado una persona, cuántos trabajadores tienen más de un empleo, cuánto tiempo llevan sin trabajo, si en su familia hay más parados o no, cuánto cobran. Son hasta 130 preguntas las que se incluyen en esta encuesta, que dan para mucho más que para sacar solo el titular que vemos normalmente sobre si la tasa de paro ha subido, ha bajado o se ha mantenido. De hecho, muchas de las estadísticas laborales y sociales que contamos en la radio beben de las respuestas que dan los ciudadanos a la encuesta de población activa, especialmente muchas de las que hablan de condiciones laborales o de la situación que una persona o un hogar mantiene con el mercado laboral. Y no nos da datos solo de quién trabaja y quién está en paro, nos dice también, por ejemplo, cuántos activos hay, cuántos inactivos. Digamos que de la EPA podemos sacar una radiografía laboral mucho más amplia de la que ofrecen los datos de paro y de afiliación que se publican cada mes. 130 preguntas. Bueno, esto es tanto como que si te llaman para hacerte la encuesta de la EPA, tienes que dejar de trabajar un rato si quieres responder a las 130 preguntas de esta encuesta de población activa. Bueno, Jordi, muchas gracias. Hasta luego. Ayer se vino al Hoy por Hoy Juan Dávila para hablar del estreno, de uno de los estrenos de esta semana. Ahora nos vamos al cine, que es El último mono, uno de los estrenos del viernes, la película en la que él hace uno de los papeles protagonista. Por cierto, que si quieren recuperar esa entrevista y todo lo que quieran volver a escuchar o escuchar por primera vez, la pueden buscar en nuestra aplicación y en nuestra web. Pero vamos a mirar a la cartelera, sí, a ver qué es lo que nos viene, además de esta peli española, con Lucía Bermúdez. Si hay algo que no puede faltar en la cartelera veraniega, son los tiburones. Gritas tiburón y tenemos un ataque de pánico al empezar las vacaciones. Esta semana llega a los cines En mar abierto, una película protagonizada por Aaron Eckhart y Ben Kingsley, que narra la historia de un vuelo que se estrella en el océano y cuyos pasajeros deben luchar por sobrevivir a un grupo de tiburones que los rodea. ¿Qué hacemos? Encontrar supervivientes. También hay cine español, El último mono, protagonizada por Juan Dávila y Susana Baitua, una comedia en la que un gurú de redes sociales intenta conquistar a una comediante feminista. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. Y La ventana abierta, un absorbente thriller que reflexiona sobre la tecnología, la ausencia, la confianza y las apariencias. Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España, en tu pueblo, concretamente en tu casa. Para los más pequeños también hay propuestas interesantes, porque los perritos de la Patrulla Canina vuelven a las andadas, esta vez acompañados de dinosaurios en La Patrulla Canina, la dinopelícula. No vale, yo también quiero ser amigo de un dino. Amigos para siempre. Desde Francia llega El síndrome de Rembrandt, un suspense que explora la desconexión moderna entre la tecnología y el arte, y desde Islandia El amor que permanece, un drama familiar sobre un matrimonio recién separado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.